Bueno, amigos del diplomado, hoy tenemos una microclase que voy a dejar grabada porque me han llegado algunos comentarios de que hay unas pequeñas confusiones en el tema de ciclo nutrición, ciclo control, que es eso de madre e hijo y de abuela a nieto. Y pues nada, decidí sacar un poquito de espacio y hacer este microclase sobre los 5 elementos, ¿vale? El pensamiento óptico de la medicina tradicional china nos dice que la energía viaja en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se representa a base de la energía. Y es un pensamiento holístico, pero hoy en día podemos entender muchos conceptos. Y nos dice que la buena salud de un paciente depende de la buena circulación de esa energía, de la buena calidad de esa energía, de la buena circulación de la sangre, de la buena calidad de la sangre y de lo más importante, el correcto equilibrio en los 5 órganos, 5 vísceras. Como nos dimos cuenta en clases pasadas, las emociones, los sistemas, la piel, los músculos, todo depende y toda la causa real está ahí. ¿Y por qué aprendemos nosotros auriculoterapia y enfocamos este tema de los 5 elementos? Por 3 razones importantísimas. La primera, porque un médico o un terapeuta de la medicina tradicional china no atiende sintomatologías. Se basa en las sintomatologías para dar un cuadro de diagnóstico. Pero un terapeuta de medicina tradicional china, ¿qué hace? Va a la causa de la enfermedad. Entonces, como ya nos dimos cuenta, si voy a tratar a un paciente con problemas de piel, pues voy a quien nutre la piel, que es pulmón, intestino grueso. Si voy a tratar a una persona con problemas de vasos sanguíneos, circulatorios, voy al corazón, intestino delgado. Si tengo problemas musculares, pues voy al vaso del estómago. Si tengo problemas de los tendones o ligamentos, voy al hígado y a la vesícula biliar. Si tengo problemas en los huesos y en la médula espinal, en el sistema nervioso, pues voy al riñón y a la vejiga. Y así sucede con todas las enfermedades y por eso nos basamos en eso como criterio de diagnóstico y como criterio para realizar una receta, sea en auriculoterapia o sea en acupuntura, ¿ok? Entonces vamos a entender un poquito más esto de los 5 elementos. 5 órganos primarios: corazón, vaso, pulmón, riñones e hígado. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene un acople. El corazón tiene el intestino delgado, el vaso tiene, o vaso páncreas, recuerda, tiene el estómago, los pulmones, intestino grueso, los riñones, obviamente la vejiga, y el hígado es la vesícula biliar. ¿Ok? Está muy sencillo. Cada uno lo rige un elemento, por eso se llaman 5 órganos o 5 elementos. Entonces, el corazón es regido por el fuego, o es de elemento fuego. El vaso es de elemento tierra. El pulmón, intestino grueso, es de elemento metal, ¿sí? O metal aire. Y riñón es elemento agua. Y el hígado es la madera. O para otras simbologías, el éter. ¿Vale? Y esos son los 5 elementos, 5 órganos. Recordar bien que dentro del corazón e intestino delgado hay la emoción de la euforia, hay la emoción de la alegría y del orgullo. Eso es lo que trabaja porque aquí se sienta el chen, el espíritu. Cuando hay una emoción, las emociones no son negativas, son naturales. La alegría es natural. Pero la alegría en exceso se convierte en euforia, calienta el corazón, aumenta el fuego en el corazón y ese fuego sube y no deja pensar, interpretar, y por eso es que en un momento de euforia cometemos imprudencias. ¿Ok? El vaso, páncreas y el estómago tienen la emoción del pensamiento. Ellos disparan los pensamientos, nuestro proceso mental. Pero cuando el vaso y el estómago están en desequilibrio, generan más pensamiento. Se llama pensamiento obsesivo o preocupación. De la misma manera, cuando yo obligo a mi mente a tener demasiado pensamiento, pues desregula energéticamente el órgano. ¿Ok? El pulmón y el intestino grueso tienen la emoción de la melancolía o la tristeza. ¿Ok? La melancolía o la tristeza, cuando el pulmón y el intestino grueso están muy débiles, generan más estados de tristeza. O por ende, si hay mucha tristeza en el paciente, pues va a generar que el pulmón y el intestino grueso se enfermen y generen enfermedad en los sistemas que ellos nutren. ¿Ok? Pero la tristeza no es mala, es una emoción natural
y hay que llorar de vez en cuando, no hay que tener continuidad en la emoción para que el pulmón limpie esas emociones, ¿ok? El agua, que es riñón y vejiga, pues nada, es el elemento muy importante y primordial. La emoción que está ahí es el miedo o el temor. El miedo es natural, es algo muy bueno, prepara para estar en alerta, nos ayuda a estar pendientes, a no entrar o no hacer situaciones que nos puedan hacer daño, alejar eso que nos lastima. Pero cuando hay mucho miedo y terror, se desregula el riñón y la vejiga y desregula sus sistemas, ¿ok? Y el hígado y la vesícula biliar, pues está la ira, tanto explosiva como reprimida, altera calor y fuego en el hígado, porque hay fuego de corazón y fuego de hígado, y eso cocina sus sistemas y genera problemas de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado que no, las emociones no son malas, de hecho la ira es saludable, la ira es un sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo para algo cuando siente que está haciendo daño o algo que no está bien o algo que no le gusta. Él me indica que eso no me está haciendo bien y quiere hacer un estallido, un reflejo y decir no más. Esa es la parte positiva. Pero cuando se sostiene en el tiempo, pues da. ¿Ok? Entonces 5 órganos, 5 vísceras, 5 elementos, 5 emociones primordiales. Pero ojo a esto, chicos. Existen 2 ciclos. Y vamos a hablar del ciclo nutrición. El ciclo nutrición es que nos dimos cuenta, o más bien la medicina china se dio cuenta, que los órganos se nutren entre sí. ¿Para qué? Para completar su energía, para estimularse y para trabajar en equilibrio. Entonces, ese ciclo nutrición popularmente se ha llamado ciclo madre e hijo. Y aquí es una simbología bien chévere porque nos demuestra que la madre da energía al hijo para que el hijo genere una función, haga una función, ¿ok? Entonces el corazón es mamá, porque vea, están directicos, está al lado, ¿sí? Va hacia las manecillas del reloj. Entonces dice que el corazón es mamá del vaso. ¿Por qué? Porque lo nutre, vea, le manda energía. Y le dice, mijito, trabaja. Se llena de buena energía, el vaso empieza a hacer sus funciones y el vaso le dice al pulmón, mijito, trabaje, yo soy su mamá. Entonces, siempre hacia las manecillas del reloj, el que está anterior es la mamá o el que está posterior es el hijo. Entonces, corazón hacia la manecilla del reloj vendría siendo madre del vaso. El vaso hacia la manecilla del reloj se convierte en mamá del pulmón. El pulmón va a mandar energía a su hijo hacia las manecillas del reloj, ahí está, y le dice el pulmón al riñón, trabaje, tome, le doy energía para que usted haga sus procesos. El riñón y la vejiga le dice hacia las manecillas del reloj al hígado, trabaje, tome energía. Y el hígado y la vesícula biliar le dice al corazón, tome energía, trabaje, tome impulso, tome calor. ¿Ok? Entonces, es la referencia que usamos en el ciclo nutrición. Hacia las manecillas del reloj, un órgano nutre al otro. Quien nutre es la mamá y el nutrido es el hijo. ¿Ok? Entonces, nutre, este nutre a este nutre a este nutre a este nutre a este, y va viajando la energía y manteniéndose en equilibrio. Pero, ojo, ¿qué pasó? En algún momento, por alguna razón de hábito de vida, de emoción, de algo, el paciente empezó a enfermarse y el órgano empezó a debilitarse. Supongamos en este caso que se debilitó el riñón, por alguna causa. ¿Ok? Entonces decimos en auriculoterapia que se pone punto Shenmen, se pone el órgano enfermo o desequilibrado, su víscera, ¿sí? Y se pone quien le genera energía, quien lo nutre, porque me dice que está deficiente. Entonces siempre debemos recordar que cuando un órgano está deficiente, ¿qué hago yo? Lo nutro. ¿Quién lo nutre? El anterior, que es la madre. Entonces nos vamos al cuadrito acá y decimos, oh, mi paciente tiene deficiencia del riñón, ¿sí? Hay una falta de energía, tiene debilidad, decaimiento, se está quedando calvo, ¿sí? Como nutre los huesos, tiene osteoporosis. Entonces todo eso me va demostrando que el riñón se está quedando sin vejiga.
Digo, en auriculoterapia me enseñaron que, bueno, pongo el punto Chen-Men, pongo los órganos enfermos, entonces pongo riñón y vejiga, ¿cierto? Pero como le hace falta energía, debo ir a que la mamá lo nutra. Entonces me devuelvo al anterior. Y le digo al pulmón, pongo pulmón, intestino grueso, para que el pulmón y el intestino grueso, mande energía al riñón. Y ahí ya van 5 puntos auriculares. Chen-Men, el órgano enfermo, la víscera, quién lo nutre, y la víscera. Y ahí genera ciclo, nutrición. Otro ejemplo, muy fácil. Resfriado. Hay frío en el pulmón, se debilitó, se quedó sin energía por alguna razón, alimenticia, emocional, lo que sea. Entonces decimos que como está débil, debemos nutrirlo. Entonces en auriculoterapia ponemos Chen-Men, ponemos el órgano enfermo que vendría a ser el pulmón, porque la nariz está goteando, tiene escalofrío, etc. Pongo intestino grueso, que es la víscera, en auriculoterapia, y me dice que está débil, que debo ir a que la mamá lo nutra, al ciclo de nutrición. Entonces me devuelvo al anterior. Le digo al vaso, como el vaso y el estómago es la madre directa, vea, le digo, nútrame el pulmón y el intestino grueso. Entonces pongo Chen-Men, pulmón, intestino grueso, vaso, estómago. ¿Y qué hizo en la auriculoterapia? Chen-Men lo tranquilizó, lo calmó, abrió la puerta a la receta. Con los estímulos que puse, empecé a trabajar el pulmón, intestino grueso, y también le envié una información al vaso del estómago para que le envíen energía al pulmón y al intestino grueso y generé energía. Entonces, ¿qué pasó? Como el vaso y el estómago empezaron a enviar energía al pulmón y intestino grueso, él empezó a subir su energía. Y aquí pues ya vamos un escalón más arriba. Entonces miro con qué material lo tonifico, si lo moxo, etc, etc. Ese es el ciclo nutrición. Y por eso lo usamos en auriculoterapia demasiado cuando encontramos un órgano que está deficiente. ¿Ok? Pero nos vamos a ir más profundo al siguiente ciclo para que lo entienda. Lo voy a borrar y voy a volver a hacer todito esto, pero con ciclo control, para que no genere confusión. Entonces nos vamos para el segundo ciclo. Eso es. Ciclo control. ¿Listo? ¿Qué es lo que llamamos popularmente la abuela y el nieto? Popular, pero el ciclo se llama control. ¿Listo? El corazón, otra vez el vaso, el pulmón, el riñón y el hígado con sus vísceras, que ya sabemos cuáles son: intestino delgado, estómago, intestino grueso, vejiga y vesícula biliar. ¿Vale? Decimos que lo siguiente: si el corazón a las manecillas del reloj es la mamá en el ciclo anterior que ya vimos del vaso, y el vaso es mamá del pulmón, ¿sí? Eso es como la vida normal, por eso es un ejemplo popular o clásico. ¿Qué vendría a ser el corazón entonces del pulmón? La abuela. Si el corazón es mamá del vaso y el vaso es mamá del pulmón, pues el corazón del pulmón vendría a ser la abuela, vea. Porque está el pulmón, hijo, madre, que sería el vaso, abuela, que sería el corazón. ¿Y para qué tenemos el ciclo control? El ciclo control, la abuelita, en el caso de la medicina china, la abuelita hace que se detenga la energía a cierto punto, que no se exceda la energía. Como la mamá, vamos a ver el pulmón, chicos. Como la mamá aquí el pulmón es el vaso está que le envía energía, ¿cierto? Como lo vimos en el ciclo anterior. Pues la abuelita también tiene que hacer su trabajo y decirle, como la mamá le está enviando energía, la abuelita le dice, listo, pero no se me exceda de ahí. Entonces, el vaso hace que el pulmón se tonifique, pero el corazón hace que no se pase del límite, que disperse.
y lo mantienen en un equilibrio de yin y yang, 50-50. Entonces, al manejar madre y abuela, mantienen equilibrado el órgano. ¿Ok? Entonces deben tener eso muy claro. Y así funciona con todos los órganos. Pónganle cuidado. En el riñón, la mamá del riñón, quien lo nutre, le da energía, es el pulmón, ¿cierto? Acá le pasa energía. Entonces, la mamá del pulmón, nos preguntamos quién es. Pues es el vaso, que es el que le da energía hacia las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser el vaso del riñón? La abuela. Miren, hijo, madre, abuela. ¿Y qué hace la abuela? Lo controla. Mientras el pulmón le está dando energía al riñón, la abuela, que es el vaso, lo está controlando para mantenerlo en equilibrio en yin y yang, que no haya ni un exceso ni una deficiencia. ¿Ok? Y así pasa con absolutamente todos. ¿Vale? Supongamos el hígado es el hijo, digamos que es el que está enfermo, ¿sí? Nos damos cuenta que la mamita es el riñón porque es el que está detrás, anterior. ¿Y quién es la mamita del riñón? Pues el pulmón. Entonces, si este es el hijo, esta es la madre, pues esta sería la abuela porque me devuelvo en árbol genealógico. Entonces quiere decir que el pulmón es la abuela del hígado y lo controla. Dice, hasta ahí mi hijo, no se me exceda en energía porque si no te me enfermas. Mientras el riñón le está dando energía, el pulmón le está diciendo quieto, no te me pases. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo lo usamos en auriculoterapia este ciclo. Ya nos dimos cuenta en el anterior. Entonces tenemos corazón, vaso, pulmón, pulmón, riñón, véame, es que vejiga, hígado, me fui con las vísceras. Corazón, vaso, pulmón, riñón, hígado, ¿cierto? Ahí está. Ya saben cuáles son sus órganos, sus vísceras, cuáles son sus emociones. Entonces, vamos al diagnóstico. Encontramos un paciente con un síndrome que hay un órgano en exceso, ¿sí? Cualquiera puede estar en exceso. Supongamos que es el hígado que está en exceso. Entonces es un paciente que tiene ojos rojos, ¿sí? Pierde la visión, dolor de cabeza, migraña. Es un paciente que tiene tic nervioso en el ojo, ¿sí? Es un paciente Yang, está en exceso. Entonces, si necesito, tiene mucha energía, está muy arriba, necesito aplacar ese hígado. Entonces, no le puedo poner la mamá, porque si le pongo la mamá y la mamá le mete más energía, pues va a estallar ese hígado, va a seguir subiendo. No le puedo poner, que ese fue el ciclo anterior, nutrición. Lo que hago es, voy a la abuela. Entonces me dice que la abuela del hígado es el pulmón, entonces le digo al pulmón, venga, me controla al hígado. Entonces pongo en auriculoterapia, Shenmen, ¿sí? El órgano enfermo con su víscera, que en este caso sería hígado y vesícula biliar, y la abuela, que es quien lo controla, que vendría a ser pulmón e intestino grueso. Y ya estuvo la receta. Entonces en la receta auricular puse Shenmen, abrió la puerta, puse el enfermo, hígado, vesícula biliar, y le pongo pulmón e intestino grueso, y la abuelita va a estar generando un estímulo al órgano, y el órgano a nivel energético sobre su nieto, y va a decirle al hígado, calma, aplácate. Supongamos que el enfermo no es el hígado, el enfermo es el corazón. Hay exceso de calor, ¿sí? Exceso de bombeo, taquicardia, fibrosidad interna, paciente super yang, ¿ya? Entonces me dice que este está en exceso, está muy volado, está por encima del equilibrio del yin y el yang. No le puedo poner hígado porque si le pongo la mamá,
que es el directo, el anterior, le va a dar más energía al corazón y pues voy a estallar ese corazón. Me dice la regla que para bajarle la energía voy a la abuela. Entonces voy a la abuela, que es el riñón, y el riñón me lo controla. Entonces pongo Chenmen, corazón, intestino delgado, que es la víscera del corazón, y que lo controla la abuela, riñón, vejiga, y estuvo la receta. Entonces Chenmen abre la puerta, lo tranquiliza, corazón, intestino grueso con un material dispersante, entonces va bajando el calor, y la abuela para que me lo controle. ¿Ok? Y así con todos los órganos. Entonces, así pasa con todos. Buscamos la abuelita cuando encontremos. Pero, ¿qué les dijimos en la última clase? Si usas estímulos Bledkar, ellos controlan y dispersan porque a veces no somos todavía tan buenos en diagnóstico. No sabemos cuándo un órgano está en exceso, no sabemos cuándo está en deficiencia. Y eso es a partir de seguir estudiando que se aprende eso. ¿Ok? Pero entonces, si usamos Bledkar, me dicen que los balines Bledkar son equilibrantes. ¿Ok? Exceso. Entonces, ¿qué hago? En auriculoterapia manejo algo que se llama receta de equilibrio o popularmente yo les llamo ensanduchada. ¿Qué hago? Pongo Chenmen, el órgano enfermo, sus vísceras, siempre vienen acompañados de sus vísceras. Pongo quien lo nutre, o sea, la mamá, y quien lo controla, o sea, la abuela. Entonces, un ejemplo. Me dice que el agujero de la nariz, por donde sale la energía del pulmón, es la nariz. El agujero es la nariz del pulmón. Y este paciente tiene una rinitis y una sinusitis. No sé si es un exceso, una deficiencia, porque todavía no tengo un diagnóstico completo del paciente. No sé esa información. Quiere decir que no sé si esa enfermedad, sé que la base de la enfermedad, la causa, está en pulmón e intestino grueso. Porque me dice que la nariz es el reflejo del pulmón. El agujero de salida, el órgano externo. Entonces sé que ahí está la causa. Pero como no sé si es control de nutrición, entonces ¿qué hago? Pongo punto Chenmen, el órgano enfermo, que sería el pulmón, con su víscera, intestino grueso. Y me dice que el sanducho, que pongo quien lo nutre. Entonces pongo punto auricular de vaso, punto auricular de estómago, y quien lo controla, que es punto de corazón y punto intestino delgado en receta auricular. ¿Y es tú? ¿Sí? Porque el vaso del estómago le van a dar la energía que requiere el pulmón y intestino grueso para subirlo, pero el corazón y el intestino delgado van a hacer que no se suba, que se controle, se mantenga en equilibrio. Entonces, inicialmente, mientras uno se vuelve bueno en diagnóstico y hacen ustedes especialización en pulso, lengua, en oreja de diagnóstico, conocen muy bien 8 principios que tienen que ir estudiándolo, ensanduchen, hagan receta de equilibrio. Chenmen, órgano enfermo, víscera. Quien lo nutre, víscera. Quien lo controla, víscera. Quedan 3 puntos. ¿Qué vamos? A los funcionales, que ya los vimos. Subcortes, centro de la oreja, triple calentador, simpático, que son relajantes, bajan el dolor, regulan la energía, estimulan todos los sistemas. Y estuvieron los 10 estímulos en el paciente. ¿Ok? Bueno, espero este ratito chiquito hayan entendido un poquito más sobre el ciclo nutrición y control. ¿Y por qué le llamamos mamá y abuela? Para acordarnos. Pero ojo, ahí en el Facebook del diplomado, porque hay personas que de pronto en la imagen como tal no se lo aprenden así. ¿Sí? Entonces hay personas que son un poquito más de grabación mental. Entonces, ¿qué pueden hacer? Monte un cuadro donde dice, por ejemplo, corazón, controla el pulmón, nutre al vaso, y así, para que se lo aprendan también de esa manera. ¿Ya? Pero la mejor manera siempre es esta. ¿Sí?
donde pones arriba el corazón, el vaso, el pulmón, el riñón y el hígado. ¿Listo? Y quiere decir que las líneas internas son las que se controlan. Entonces estaba subiendo, quiere decir que el pulmón controla el hígado controla el vaso controla el riñón controla el corazón y el corazón controla el pulmón. ¿Listo? Y que las líneas externas son las de nutrición. Entonces recuerde que siempre va la energía hacia las manecillas del reloj. Entonces el hígado nutre, da energía al corazón nutre, da energía al vaso nutre, da energía al pulmón nutre, da energía al riñón nutre, da energía al hígado. Y está ciclo control y ciclo nutrición. Y siempre clarísimo que cuando hablamos de ciclo nutrición es dar energía. Y como es dar energía es para una deficiencia. Y el ciclo control, que es el interno, ¿sí? Control me traduce bajar o controlar, como su palabra lo dice, disminuir, que no se pase. Y es para cuando hay un exceso. O para que no haya nunca un exceso. ¿Ok? Entonces, esa es, chicos, eso es los dos ciclos, para que los tengan muy claros al crear sus recetas. ¿Sí? Y váyase inicialmente con balines en acero inoxidable que equilibran y dispersan, o sea, tonifican y dispersan, suben y bajan la energía. Y váyase a la receta de equilibrio, el sanduchar. Shenmen, siempre obligatorio. Váyase con el órgano enfermo y la víscera, ¿sí? Luego te vas con quien lo nutre la víscera, quien lo controla la víscera y funcional en los otros tres. Ejemplo. Dolor de tobillo. El paciente llega con dolor de tobillo. Me dice que quien nutre los huesos y las articulaciones es riñón y vejiga. Entonces pongo Shenmen, riñón, vejiga. ¿Quién nutre al riñón y la vejiga? Pulmón, intestino grueso. ¿Quién lo controla? Vaso, estómago. Y como le duele, pongo para el dolor subcortes, simpático y centro de la oreja. Y estuvo la receta auricular para el paciente. ¿Listo? Entonces, es un ejemplo, así debemos ir a todo. Por eso sí debemos sí o sí aprendernos cada órgano que nutre, qué sistema es. ¿Sí me hago entender? Para que pues podamos trabajar muy bien. Bueno chicos, esa fue una clasecita muy corta para recordarles, estudien para que sepan crear recetas porque ya tenemos los puntos. Ya vimos los puntos funcionales, los puntos orgánicos. Y ahorita vienen son los endocrinos, metabólicos, obesidad, y tenemos que tener eso muy claro para saber qué le manejamos a cada paciente y por qué. Eso es importantísimo, ¿vale? Entonces nada amigos, fue un videito de hoy sábado, estudienlo muy bien, repásenlo las veces que sea necesario y quedamos pendientes. Recuerden enviar su tarea, es importante hasta el día de hoy, enviar su tarea. Hoy sábado hasta las 12 recibo las que llegaron.